Gracias, gracias. Bueno. Muy buenos días, amigos, familia, iglesia. Muchas gracias a todos por su ánimo para cantarle a nuestro Dios. Bueno, ya vamos a continuar con el estudio de la epístola de Hebreos. Y gracias al Ministerio de Música por su gran trabajo. Gracias a todos los que están trabajando por la iglesia. Y gracias a Dios, pues, porque sigue usando a los hombres para, pues, seguir avanzando su reino. Entonces, antes de nada, quisiera que me acompañen a orar. Padre del cielo, mi Dios, muchas gracias, Padre, por poder compartir esta mañana, Dios, de tu palabra con estas personas, Padre, con mis hermanos, con mi familia, con las personas que has traído hoy día, Padre. Yo te pido tanto, Señor, que tú estés con todos nosotros, Padre. Danos un espíritu para poder hablar, para poder entender, para escuchar. Danos una capacidad, Dios, para hacer, Padre, que la palabra, Dios, pueda cobrar vida y nos dé esa vida que tanto tú quieres darnos. Te pido que estés en control de todo y te lo oro todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que todavía estamos en la canción. Bueno, más adelante. Muchas gracias. Entonces, la carta a los hebreos, hermanos, es una carta que viene pues siendo preparada para poder ayudar al pueblo judío cristiano, hebreo cristiano de aquel tiempo, ayudarles en su fe, ayudarles a centrarse nuevamente en Jesús, en la fe, en la enseñanza que habían recibido, pues de las personas que algún rato les predicaron acerca de Cristo. He podido más o menos, a ver, el otro botón, ok. Ok. Ya. Está un poco lento o soy yo, no sé, pero algo pasa. Entonces, le he podido más o menos visualizar de esta manera. Y la carta a los hebreos, obviamente, tiene ese enfoque de restaurar o afirmar la fe y hacer entender la superioridad de Jesús y de la fe. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, lo que podemos ver mayormente es exhortación. Los hebreos de aquel tiempo se estaban desanimando y los capítulos que vamos a ver hoy día tienen mucho ese enfoque de entrar ya en el tema de la fe. Entonces, la Biblia dice, y quiero compartirles hoy día una prédica más bien un poco como vamos a ir de versículo en versículo, pero no voy a hablar exactamente de cada cosa, sino que quiero ir tomando ideas generales, ¿sí? Entonces, la Biblia dice acá, en la primera parte, para adelante. Por lo tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. La palabra de por lo tanto tiene una connotación que quiere decir aquí por causa de lo que antes se ha dicho. ¿Y qué se ha dicho antes? En 3:15 se dijo, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Por esa razón, dice el autor acá, temamos. Temamos de endurecer el corazón y no alcanzar la promesa hoy. Les estaba diciendo el autor del libro o la carta de los hebreos a los cristianos de ese tiempo. Estos cristianos estaban viviendo como no haber alcanzado el reposo de Dios, porque dudaban que la promesa de Dios estaba en Jesús o era Jesús mismo.
y estaban más bien igualándose a esas dudas que tenían las personas que una vez salieron de Egipto, sus antepasados, pero no estaban creyendo que Cristo es el descanso para ellos. Dudar en ese sentido es prácticamente extrañar las costumbres religiosas o las tradiciones religiosas de los padres. Por eso no creían que Cristo era suficiente para que ellos puedan entrar en esa tierra que hace muchos años se les había prometido. ¿Cómo eso llega a nuestra vida hoy? A nuestra iglesia, a nuestra fe en estos años. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de que las tradiciones religiosas, lo que nosotros podemos absorber de nuestros padres en estos tiempos o el tiempo que ya hemos vivido con ellos, nos puedan desviar de la verdadera fe. Porque la verdadera fe es solamente en Jesús. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. A nosotros, al mundo cristiano de ese tiempo y también a nosotros en estos años, se nos llamó a entrar al reposo con ese mismo mensaje. Las buenas nuevas. Y no hay otra fórmula, mi hermano. No hay otra razón, no hay otro medio. Pero el medio indispensable aquí para poder entrar a ese reposo es la fe. Y eso debían entender los hebreos cristianos de ese tiempo. Si Cristo es el reposo de Dios hoy, entonces se entra a este por medio de la fe en Cristo. Y para ello no hay atajos, no hay trucos, no hay aguas, ni arenas, ni piedras, ni polvos, ni oraciones, ni cosas por el estilo, hermanos. No hay declaraciones que apenas conoces. Solamente la fe en Jesús puede permitirte entrar en ese lugar de reposo. Si esto estuvieran escuchando los hebreos, dijeran, wow, no nos explicaron. Si Cristo es el reposo de Dios hoy, entonces se entra a través de Él, por medio de la fe, mi hermano. Solo por medio de la fe. Y obviamente que para poder entender esto un poco mejor, necesitamos hablar un poco de ese contexto, porque obviamente Hebreos 4 se está basando en el capítulo 3 y el autor de los Hebreos se está basando en la fe de unos personajes. Por ejemplo, Josué. Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, primero fue llamado Oseas, es lo que dice Números 13:16, pero posteriormente Moisés, guiado indudablemente por un espíritu profético, le cambió el nombre a Josué. Y Josué quiere decir, él salva o la salvación de Jehová. Eso quiere decir Josué. Entonces, obviamente, sin duda, a que era Josué el instrumento de Dios para salvar al pueblo de las manos de sus enemigos y llevarlo a la victoria, tras victoria sobre tierras cananeas hasta ponerlo en posesión de la tierra prometida. Tierra donde por fin descansarían de las guerras, de las aflicciones, del hambre o de la sed. Tierra donde por fin podrían quedarse y producir. Entonces, eso había en la mente de los hebreos cristianos de ese tiempo. Por eso para ellos era un poco difícil pensar que Jesús, solamente ese hombre, podía darles el acceso a la tierra que tanto anhelaban. Y algunos hasta la fecha están esperando al Mesías, ¿verdad? Josué es la palabra hebrea que en el Antiguo Testamento se tiene como Salvador, y Jesús es la palabra en griego que quiere decir el Salvador. En fin, Josué tiene su propia palabra para ser Salvador en su idioma antiguo, pero Jesús en griego significa el Salvador. Y esas cosas debían entender ellos. Los cristianos de ese tiempo esperaban a alguien como Josué, no a alguien como Jesús.
No alguien que viniera sin su séquito, sin su ejército, porque Josué tenía su ejército, ¿verdad? En ese tiempo, los israelitas eran un ejército, pues debían hacer la guerra nación o ciudad tras ciudad en esa nación para poder conquistar la tierra. Así que en su mente estaba, si alguien no es como Josué, entonces, ¿cómo podríamos confiar en él? La fe, mis hermanos, no la da un hombre por lo que logre, por lo que alcance, por lo que es, por el líder que es, por las cosas que dice, por lo que puede hacer. ¿O a quién o qué esperas tú para tener fe en Jesús? Por ejemplo, algunos dirán, bueno, nosotros queremos un predicador como Cash Luna. O alguno como ellos que muchos vemos, ¿no es cierto?, ahí en el YouTube. O algunos otros, no solamente él. Y bueno, no es que sea malo, hay algunos que son muy buenos y nos pueden enseñar mucho. O algunos esperarán, necesito sacarme la lotería para poder ahora sí tener fe, para decir que puedo confiar en Dios o que Dios ha cambiado mi vida. Pero no dudes de su palabra, mi hermano. Si tú estás aquí por primera vez, nosotros no hemos basado nuestra fe en la gente, en los hombres, hemos basado nuestra fe solamente en el Hijo de Dios, en Jesús. Y eso queremos invitarte hoy. La fe es algo que necesitamos hoy en día. Todos nosotros necesitamos esa experiencia hoy. ¿Y qué es lo que nos impide alcanzarla? La incredulidad nos impide. Oír y estar ahí no les sirvió a aquellos para entrar al lugar de reposo. No solamente fue oír, no solamente fue estar ahí sentado o parado. Porque ¿qué tipo de fe debían tener esas personas para poder entrar a la tierra que se les había prometido? La fe de un hombre con espíritu de obediencia. Según Números 14:24, la fe de un hombre que con 85 años de edad seguía confiando en las promesas y seguía tan fuerte como el día que lo enviaron a conquistar la tierra. Estoy hablando de Caleb. Estoy hablando de Josué. Esos hombres obedecieron a Dios, obedecieron a los profetas que les predicaron la palabra. Pues obedecer en espíritu, como ellos, porque eso significa fe, obedecer en espíritu, obedecer desde adentro, es estar conectados con Dios. Entonces, de nada servirá oír estas cosas o cualquier fracción de la escritura de la Biblia si tú estás aquí este domingo, pero no tienes un espíritu de obediencia. De nada va a servir todo esto. Es bueno que hayas venido hoy y es bueno que hayas traído tus oídos contigo y una necesidad de escuchar acerca de Dios. Pero hermano, la fe demanda un espíritu de obediencia. Ese es el ejemplo que nos dejaron aquellos hombres. No solo saber que se debe obedecer, sino ser obediente desde adentro, desde tu interior, desde tu espíritu. ¿Qué quiere decir esta cuestión? Esto quiere decir en el sentido contrario que no tener un espíritu de obediencia equivale a criticar, a murmurar y a dudar. Y esto es suficiente material para enojar a Dios, como lo hicieron aquellos hombres. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, dice, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación o creación del mundo. Solo los que creen, los que tienen fe en Jesús, dice la Escritura, encontrarán el reposo para sus almas. Pero qué equivocados podríamos estar si creemos que ese descanso lo podemos encontrar en las cosas triviales de esta vida, en esos placeres momentáneos, en esas cosas que nosotros hemos adquirido para que nos dé una supuesta paz.
Y aquí dice claramente, y debía hacerme una pregunta para poder aclarar esta cuestión. Dice que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿por quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? Por el pueblo rebelde, por el pueblo desobediente y murmurador. Por ellos Dios jura que no entrarán en su reposo. ¿Y por qué no iban a entrar en su reposo? Pues porque no creían el mensaje. Tal vez eres de esos, o tal vez en tu mente ha estado dudando de lo que escuchas los domingos, de lo que estás viendo aquí. Debes temer, mi amigo, debes tener miedo de ser uno de esos hombres que les falta la fe. Aunque las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo, Dios terminó su creación de manera material, física y energética, pero para lograr hombres de fe debía crear un nuevo hombre espiritual. Ustedes y yo vivimos en un universo donde la creación ya ha sido finalizada, con excepción de la nueva creación. Para esta Dios jamás ha dejado de trabajar. Y esa nueva creación tiene un inicio y un fin en el Calvario y en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios por fin llega al hombre. El apóstol Pablo dijo claramente en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo único que Dios, hermanos, está creando hoy son hijos de Dios. Y si tú estás aquí, mi amigo, es porque Dios está pensando hacer eso contigo. Por medio de la fe en Cristo, es que Dios puede crear hijos de Dios. Y a esos hijos, es decir, a los que descansan en Cristo, Dios les promete un descanso celestial. Amigo que nos visitas, el día en que Cristo murió por los pecadores, empezó a crearse la nueva creación. Los hombres y mujeres que creyeron en Jesús y con esa fe se dieron la oportunidad de entrar en su reposo. ¿Quieres ser parte de esa nueva creación? Lo que necesitas, mi estimado amigo o amiga que has venido hoy, es estudiar la Biblia para que puedas entender a detalle el plan de Dios en ese sentido. Porque sí ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en el pasaje, no entrarán en mi reposo. Oh, aquí está. Ok. Hay un par de palabras que quisiera que podamos entender de una manera sencilla. La palabra que ustedes ven ahí como séptimo día es la palabra, bueno, referido al séptimo día, es la palabra que en hebreo significa noah. Y eso quiere decir estar quieto o reposar. Pero también significa Shabbat, que quiere decir dejar de trabajar, pero en ningún momento quiere decir que Dios había dejado de trabajar en crear hombres espirituales. Si ustedes pueden recordar, toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis está hecha para poder regenerar al hombre caído. ¿Es así o no? Y eso quiere decir que Dios nunca, jamás ha dejado de trabajar para crear hombres espirituales, mujeres espirituales. Nadie puede entrar en el reposo de Dios sin ser esa nueva creación. Sería una contradicción que alguien diga yo soy una nueva creación, pero no estar en este reposo. Es totalmente contradictorio. Pero nos dice aquí también reposo, que más que una palabra es un estado de una persona
Quiere decir permitir o hacer que alguien cese de cualquier labor o movimiento con el fin de recobrar sus fuerzas. Y de una manera más específica para el pueblo de aquel tiempo, tomarse o hacer o de hacer tomar un descanso. Dios nos ha llamado a todos nosotros, si ya eres cristiano, a descansar en Cristo. Ya no a seguir viviendo por las obras que antes teníamos en el mundo para poder encontrar un descanso, un alivio o una paz. No, ya no. Dios nos ha traído acá para poder descansar en Él. Y solamente podemos descansar en Él cuando estamos viviendo en Jesús. Por eso Jesús decía en el Evangelio de Juan, mi Padre y yo siempre hemos trabajado. Lo hicieron ayer, lo están haciendo y lo han hecho con todos nosotros. Lo hizo Jesús y la palabra con los apóstoles. Y hoy te está invitando a ti a ser también parte de esa nueva creación. Y por eso es indispensable que aprendas acerca de la cruz. Porque solamente en la cruz es que inicia todo este caminar cristiano. Dice, por lo tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen su voz, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y bueno, ¿serán los hebreos de aquel tiempo los que les falta entrar? ¿Qué dicen ustedes? Creo que ellos ya no, ¿verdad? Porque ya no están acá, ya no están entre nosotros. ¿A quiénes creen ustedes que se dirige esta parte de la Escritura cuando dice que a algunos que les falta entrar en aquel reposo? A las personas de este tiempo. A las personas que todavía no han recibido a Jesús en sus vidas. A esas personas que todavía no han entrado en el reposo de Cristo, que no conocen la fe. Dios fijó que hoy sea ese día para ti, persona que nos visitas hoy. Y no es coincidencia que vengas hoy día, que hayas tenido un tiempo y cosas por el estilo. No, más bien, pon esto en tu mente. Dios organizó este tiempo. Él está hablándote a ti y haciéndote la invitación a entrar a ese reposo. Así que con esas palabras te digo, no endurezcas tu corazón con miedos y dudas. Esto es tan solamente el comienzo. Dios ha organizado todo. Si eres una de las personas que viene muchos años a la iglesia, a las reuniones, pero no has tomado la decisión, preocúpate en esto. Quizás sean las dudas las que te hacen no decidir por Jesús. Pero hermano, créeme, ya es hora de que puedas decidir a tomar esa decisión por fe de entrar en Jesús. Porque de lo contrario caerás ¿en dónde? En aquel espacio, sector o lugar de aquellos que eran producto de la ira de Dios. La Biblia lo dice, no me estoy inventando. Las personas que no ingresan por fe a Cristo, a la vida de fe, son lo otro. Son aquellos que producen ira en Dios. Y no puede ser de otra manera. Pues no se han arrepentido y no han rendido sus vidas ante Jesús, porque piensan, quizá, eso se me ocurre, que hay una mejor manera de pensar acerca de las Escrituras, pero los hebreos dijeran, no es así, estábamos equivocados. Hay que creer en Jesús para poder entrar en el reposo prometido por el Padre. Y la Biblia dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado.
para el pueblo de Dios. Josué debía guiarlos al reposo, pero el reposo antiguo caducó. El reposo del Antiguo Testamento ya no existe como tal. ¿Por qué ya no existe? Pues porque vino alguien superior a dar ese reposo a todas las almas que Dios ha creado, a todo ser humano. Solamente en Cristo está el que pueda centrar. Aquellas personas, debido a su desobediencia, que anduvieron por 40 años en el desierto y que murieron, ya no alcanzan a escuchar estas cosas que tú escuchas hoy. Así que créete como un ser que tiene una gran oportunidad para arrepentirse y para tomar el camino de la fe. Eso dice que Jesús es superior a la fe porque Él es superior que todos los demás. Esto dice que nuestra fe es superior porque nosotros tenemos fe en Jesús, que no hay religión, cualquier otra no es superior. Solamente en Cristo está la verdadera forma de entrar en el Padre. Hay un reposo sagrado y esto es bien interesante. Y a ese reposo sagrado, es decir, al reposo celestial, donde entran las nuevas criaturas, donde entran aquellos que dejaron su pasado, ya no son los mismos, como leíamos antes. O sea, al reposo de Dios, en donde Dios habita con los hombres, al cielo, solamente entran esas nuevas criaturas. Así que realmente debes poner toda tu fe, tu fuerza, tu energía en poder entrar a este primer reposo que, como algunos autores de libros cristianos dicen, que la nueva Canaán es la iglesia. El primer reposo es esto, lo que nosotros vivimos hoy, la comunidad de fe. Pero que hay un segundo reposo, mi hermano, y ese reposo está en el cielo. El que entra en su reposo, como dice la Escritura, descansa de sus obras. Ya no vive creando sus propias invenciones para ser un mejor hombre o mejor mujer. Dios reposó de las suyas porque cumplió. Por eso Dios reposó. No era porque Dios estaba cansado, porque ya no tenía inteligencia para seguir creando. No, Dios no reposó por cansancio. Dios reposó porque cumplió. Así como nosotros vamos a la casa y reposamos porque hemos cumplido un día de trabajo. Lo mismo fue con Dios. Pero nosotros al entrar en este lugar de reposo, recién venimos a trabajar, recién venimos a hacer lo que le gusta a Dios. Mis hermanos, realmente descansamos en Cristo porque Dios descansa por nuestra fe en Cristo. Cuando aprendemos a ser como Jesús, Dios descansa. Porque ello dice que estamos haciendo el trabajo de la fe y el trabajo de la fe es salvar. Yo quiero preguntarte, cristiano, hermano o hermana, ¿cómo te va con tu vida de salvación? ¿Cómo te está yendo en eso? Y no me refiero quizá cuántas veces has dado bendiciones en un día, porque realmente eso no significa nada de que tú tienes una vida de fe. Lo que dice que tú tienes una vida de fe es afirmar a otros que están viviendo esa vida de fe y no condenando esa salvación que pueden tener algunos. Una manera de decir que obedecemos a Dios es salvar almas, es mantener eso que nosotros llamamos discipulado, que a veces no lo estamos usando. Cuando nosotros estamos discipulándonos los unos a los otros, estamos viviendo esa vida de salvación que hemos adquirido por medio de la fe. Y cuando adquirimos eso, somos capaces de llamar a otras personas a lo mismo.
a que conozcan a Cristo, a que vean que solamente en Él está el descanso para sus almas atribuladas. La Biblia habla aquí también de una parte interesante. Como ustedes pueden ver ahí, dice, esforcémonos. La parte que dice esforcémonos, en una versión un poco más original, dice que significa procurar. Y procurar significa usar velocidad. Y esto es hacer un esfuerzo, o ser prontos, o fervientes, o procurar, o ser diligentes en entrar o mantener esa vida de salvación a la que hemos sido llamados. Por lo tanto, mis amigos, tenemos dos reposos, si lo podemos ver de este modo. El primero, reposar en Cristo por fe, y el segundo, el reposo celestial. Pero Dios no nos va a forzar a entrar en este reposo. Él no es así. Tú tienes que entrar a aquel reposo y tienes que hacerlo por fe, pero se necesita procurar esa fe. No solamente sentarse y escuchar, debemos procurar esa fe, mis hermanos. Esto nos muestra que la fe no es pasiva. La fe es, o mejor dicho, la fe activa demuestra diligencia, demuestra un esfuerzo para depender y para aferrarse a Jesús, pero también para convencer a los incrédulos de entrar en su reposo. La bendita providencia de Dios nos ayuda a procurar, a asirnos a Él a través de la palabra. Y eso es lo que vemos en la parte final. Cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí dice claramente, mis hermanos, que la palabra tiene vida y es poderosa. En otras versiones podrás encontrar es viva y eficaz. Y dice que es tan eficaz como una espada de dos filos. Aquí les presento una espada de dos filos. No es como un cuchillo que tiene doble filo. A veces hemos pensado eso. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué supuestamente la espada tiene esos dos filos? Es decir, ¿cómo la usas? Por donde tú la uses a la espada te va a cortar. Eso quiere decir que cuando tú utilizas la espada para llamar a una persona, para discipular, tú también te estás cortando, mi hermano. La Biblia es eficaz y es poderosa porque ella hace ese trabajo doble en una relación de cristianos, en una relación matrimonial, en una relación de amistad, los mejores amigos. Y eso quiere decir que es viva y eficaz en esas personas. Si nosotros usamos la Biblia, créeme, por donde tú quieras, por donde tú agarres, la palabra va a cortar. Y así debe ser siempre. Estimado amigo, mis palabras o las palabras de cualquier predicador no pueden dar esa vida. Solamente la palabra de Dios nos puede dar esa vida. Nada en este mundo puede darnos la vida que tanto anhelamos. Inclusive en esta tierra, mucho menos en la eterna. Solamente la palabra de Dios, porque ella está viva y es eficaz, porque actúa ¿en dónde? En el centro de nuestro ser. El predicador no hace que la Biblia cobre vida, de ningún modo. La Biblia está viva y le da vida al predicador y te da vida a ti cuando estés usando la palabra para transformar o para ayudar a cualquier persona que te escuche. Y cuando verdaderamente se la predica, ella será viva y eficaz para él y para todos, para ti y para quienes escuchan.
que la palabra de Dios esté viva y eficaz, tiene su contexto en cuanto estamos permitiendo que ella haga su tarea en nosotros y en nuestra comunidad, en tu charla bíblica, en tu casa, en tu vida. De ello, mis hermanos, o en ello, mejor dicho, está nuestra gran necesidad, sí, de usarla todo el tiempo y de una manera pura. Si la palabra ha de cortar, entonces debemos usarla como ella es. No la moldeemos ni la suavicemos a nuestros propios contextos. La Biblia tiene su propia forma de ser y debemos mantenerla así. No podemos en ningún modo modificar nada de la Escritura solo por hacerle bien a alguien, no. Le estaríamos haciendo un daño a una persona si queremos modificarla, suavizarla, ponerla mejor, ponerle color y cualquier cosa. No es así, mi hermano. Inclusive si tú intentas hacer eso, ella te va a cortar. Y es bueno que pase eso. Pero mis hermanos, la misión de la palabra de Dios es cortar a la nueva criatura de Dios hasta que llegue al cielo, al reposo celestial. Dios descansa cuando dejamos de pecar. Y cuando tú y yo descansamos en Cristo, Dios también descansa. Así que, mis hermanos, debemos trabajar mucho, con mucha diligencia, para mantener el descanso, nuestro descanso en la palabra de Dios. Si nosotros descansamos en ella, créanme, Dios va a cumplir nuevamente. Porque el hecho que nosotros estemos aquí, todos nosotros, es que Dios ha cumplido la promesa. Es que estamos en Cristo, ¿sí o no? Estamos viviendo en Él y eso quiere decir que Dios ya cumplió. Pero si nosotros permitimos que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestra vida, eso quiere decir que Dios va a cumplir en el futuro también. Cuando ya dejemos nuestros cuerpos aquí en tierra, Dios cumple promesas. Partir el alma y el espíritu. Partir es una palabra que significa merismos y quiere decir separar. Separar, la palabra separa. La palabra de Dios es viva y eficaz porque separa lo bueno de lo malo. Quizá no tengamos nada bueno, pero posiblemente tengamos algo malo en nuestros corazones. Y la palabra llega para separarte de aquello. Todo lo que es pecado no le sirve a Dios. Dios te necesita a ti separado de eso, para decir que la palabra en tu vida ha sido viva y eficaz. Porque de lo contrario seríamos como unas personas que vienen a sentarse solo a escuchar y nada más. Pero si la palabra de Dios es viva y eficaz en tu discipulado, en tu vida de salvación, debes usar tu experiencia o la espada de dos filos. ¿Qué debes usar? La espada. No se trata que nuestra fe pueda crecer por la experiencia de los hombres. Solo pon esto en tu mente. Los cristianos hebreos de ese tiempo vivieron por la experiencia de los hombres que les predicaron, o él está diciendo, no, por la palabra de Jesús es que ellos pueden ser salvos. ¿Qué dicen? Es por la palabra. O sea, nosotros podemos tener una gran experiencia en la iglesia y eso no es malo. Puede ayudar a edificar la iglesia, pero si mantenemos eso, esa experiencia guiada por la palabra, vamos a crecer. Y no solamente vamos a crecer, vamos a llegar allá, al reposo celestial. Y eso es lo que hace la Biblia. Cuando habla de alma, yo puse aquí unas escrituras para poderlo más o menos entender. En Primera de Tesalonicenses 5:23, la Biblia dice que nosotros estamos compuestos de tres partes: nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Esas escrituras de ahí dicen qué hace cada una de estas partes en nosotros. Por escrituras como
estas podemos decir que el alma parece enfocarse más en la individualidad y la vida, que con frecuencia es definida como la mente, la voluntad y las emociones. Ahí es donde ahí es donde trabaja nuestra alma, o eso es el alma. Pero la palabra de Dios trata tu alma. Eso es lo que quiere decir. Tu espíritu es la parte más profunda de la persona. Por medio de ese espíritu podemos contactar a Dios en una esfera espiritual. Caleb y Josué nos dan una gran lección por la práctica de ellos, o mejor dicho, nos darían una gran lección práctica por la fe que ellos tenían en Dios. Y tan solo porque, o mejor dicho, por el hecho que ellos estaban realmente conectados con Dios. Su espíritu era un espíritu obediente a Dios. El espíritu es para la fe lo que el agua para el sediento. El alma es la que debe ser moldeada por la palabra. El alma, que es la que necesita descansar en la palabra, que es la que necesita ser cortada, separada, a veces de nuestro propio cuerpo. Recuerden a Jesús: si tu mano te hace pecar, córtate; si tu ojo te hace pecar, porque es mejor entrar cojo o ciego o manco al reino de Dios que con todo tu cuerpo seas echado al fuego del infierno. Nuestro cuerpo, dicen escrituras como por ejemplo Jesús, él decía claramente que nuestra carne no sirve para nada. Lo que sirve es el espíritu, porque el espíritu es el que da vida. Los salmos, como aquellos que recordamos que del corazón mana la vida, del alma mana la vida. Todo lo que está adentro, lo que se llama corazón o cerebro, es alma para un cristiano bíblico. Pero bueno, no es malo que digas que hay un cerebro, una mente, etcétera, etcétera, para intentar ver estas cuestiones en un ámbito psicológico, no importa. El tema es que la Biblia es como es y debemos mantenerla así para nuestros hijos, para nosotros y para los que vendrán. ¿Por qué? Porque para ellos también tiene que ser viva y eficaz, hermano. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios corta con la incredulidad, con la desobediencia y la murmuración de la misma palabra. A veces si decimos, no, es que esto es tan duro, es que prefiero irme donde mis padres, al fútbol y etcétera, tantas cosas que pueden pasar. La palabra corta esto si tú estás en Cristo. Si una persona no está en Cristo, la palabra no tiene efecto. Los filos de la espada están cortados, no hace efecto en su vida. Para que ella sea viva y eficaz, para que te pueda cortar a ti, mi hermano, tú debes tener bien centrado la fe en Jesús, es decir, ser una nueva criatura. Las nuevas criaturas no son hechas o no son creadas otra vez en carne y hueso, no, son hechas en el modo espiritual, con el Espíritu de Dios. En conclusión, solamente saqué una, y dice que cuando entramos en su reposo y procuramos ser como Jesús, Dios descansa. Porque ello dice que estamos haciendo el trabajo de la fe, y es la vida de salvación el trabajo de la fe. Si ya estás en su reposo, hermano, es decir, tienes fe, tú estás en el grupo de aquellos que deben procurar parecerse a Jesús, no acomodarte. Debes luchar, debes perseverar por parecerte a Cristo, pues la promesa celestial es para quienes han llevado su fe a una imagen. Ya no solamente quedarnos en las cosas básicas de la fe, sino adquirir la imagen de Jesús en nuestra vida.
Si aún no entras en el reposo, amigo que nos visitas, que ves o escuchas por primera vez estas cosas, hoy debes creer en Jesús y esa fe en Él es la que por fin te llevará al descanso de tu alma. Nosotros podemos, hermanos, ver aquí que puede haber uno o dos reposos. En realidad eso no es lo más importante. ¿Qué es realmente importante? Como dice la escritura acá, bueno, no la puse ahí, pero en Hebreos 6:18 dice, porque Dios ha hecho la promesa y el juramento, que quienes entren a su reposo hoy y se mantengan firmes en él, sin duda entrarán al descanso eterno en el cielo. Y esa debe ser la mayor fortaleza de su fe. Hermanos, nosotros podemos llegar al cielo porque somos nuevas criaturas. Amigo que nos visitas hoy, tú puedes también llegar a ser una persona transformada por la palabra si decides por Cristo, si decides seguir a Jesús. Hoy te hacemos un llamado y no es a una religión o una forma espiritual de pensar ni nada por el estilo. Te hacemos un llamado a que tengas fe en Cristo, a que puedas vivir por fe en Él. Ese es el verdadero camino para llegar al cielo, a esa eternidad que hemos cantado hace un rato. ¿Queremos llegar todos a esa eternidad? Sí, ¿verdad? Ok, mantengámonos, mis hermanos, fieles en este reposo de Cristo. Gracias por escuchar.